propósito, hoy fue día de segunda vuelta electoral en Colombia. Ha ganado por menos de 250,000 votos el candidato de la derecha, Abelardo del Esprela. Vamos a colocar esa imagen brevemente porque es interesante. Esta ha sido la segunda vuelta electoral más concurrida, pero ha sido la segunda vuelta electoral donde el resultado ha sido más estrecho. La derecha pensaba, incluso con una diferencia de 2 millones, ganar esta segunda vuelta electoral. Miren, participación histórica para una segunda vuelta presidencial. Óigame, más de 25 millones de colombianos fueron a ejercer el sufragio y en 2 minutos ya, en dos horas, la autoridad electoral, bueno, en menos de 2 horas tenía ya procesadas las actas. Y esta es la segunda vuelta más reñida de la historia. Menos de 250,000 votos. Ahora van a un escrutinio especial porque ya lo establece la propia ley para que sea transparente el resultado. Ya en la última media hora le vamos a dedicar espacio al tema electoral con Julio Larios, tomando en cuenta su expertise en materia de sistemas. Muy bien, voy con el ingeniero Samuel Rodríguez, pero antes quiero que Samuel, Eric Tejada y Julio Larios conozcan la posición de buena parte de la bancada del Partido Liberal. Hoy subía un breve video la diputada Alia Cafati del Partido Liberal y colocaba como título en esta publicación: no a la privatización de la ANE. Vamos a ver lo que ha dicho en las últimas horas la diputada liberal Alia Cafati. Aquí vamos de nuevo, otro domingo más. Vamos hacia las aldeas del norte, para Marateca, a saludar y a visitar a nuestra dirigencia, a nuestra base liberal. Así que, bueno, muy contenta siempre de compartir con nuestra gente. Y pues, ya saben, aquí cuentan con su diputada amiga. Y para terminar, no a la privatización de la. Muy bien. Voy con Samuel Rodríguez. Esta posición en el Congreso Nacional de buena parte de la bancada del Partido Liberal, ¿cómo la valoran ustedes como empresarios del rubro y también como personas que han estado al tanto de este proceso de reforma que se lleva a cabo en el Congreso Nacional? Samuel. Mire, yo creo que es valioso la discusión, la socialización que se está haciendo. Falta todavía los aportes del Partido Libertad y Refundación, que con la memoria histórica, técnica que tiene el doctor Tejada, va a ser muy valiosa. La ENE, y te lo repito de esta manera, Eric, la ENE es una empresa, pero el mercado eléctrico es más grande que la ENE. La ENE ya no puede seguir como empresa pública deteniendo el desarrollo del país. Somos el país de Centroamérica que aún nos hace falta energizar 15%. Somos el país que estamos ahorita en la mosquitia con gente que está pagando 15 lempiras el kilowatt hora, sin subsidios, sin tarifa de energía gratis. El gobierno anterior, en un sector de Brus Laguna, lograron hacer un proyecto, ¿okay?, que es privado, que es público, pero esa disparidad que tenemos en el país, y que aquí en Tegucigalpa o en San Pedro Sula la gente todavía se queja porque no le dan energía gratis. Realmente estamos hablando un lenguaje que no es inclusivo para todos los hondureños. El servicio de energía es un servicio que tiene que ser estratégico como país, porque tiene que ver factores humanos, tiene que haber factores estratégicos, pero también de competencia. Requerimos una energía que sea accesible, de calidad y a un precio competitivo. Y eso solo lo vamos a lograr liberando el mercado, pero no dejando una ENE amarrada, que vaya a la bancarrota como ha pasado con Dutel. Yo vengo de Dutel, yo trabajé en la parte de energía en Dutel y me duele ver a la empresa en bancarrota, y aún todavía, si se lo proponen los políticos y nos la prestan a los privados buenos, los que somos patriotas, los que realmente creemos en el desarrollo del país y de lo público, que nos la presten 2 años y se la vamos a devolver eficiente en Dutel. Pero ¿qué pasa? La parte de administración pública, lastimosamente, ese manoseo, y yo vuelvo a recalcar lo mismo,
¿Qué va a ocurrir si liberamos el mercado y no reestructuramos la empresa? Usted puede dividir, usted puede pasar un enfermo de una cama y lo pasa a otra cama, pero solo cambiarlo de cama no lo va a sanar, se le va a morir el enfermo. Usted puede agarrar una empresa enferma hoy como él es y la puede dividir en 5 pedazos si quiere, pero el mismo cáncer va a seguir de las 5 empresas. Esa politización, no hay un blindaje que traiga esta reforma que diga vamos a despolitizar la empresa. Yo miro y se lo digo, el Registro Nacional de las Personas, donde hay 3 comisionados de los 3 partidos, Liberal, Nacional y Libre. Miro que ha funcionado, se han entendido bien, ha habido armonía. Entonces yo abogo para que este problema político lo resuelvan los políticos, para que sea el primer candado que le pongamos a la empresa estatal si que realmente la queremos liberar, si que realmente la queremos hacer eficiente. Porque no podemos seguir pensando que hoy, porque la queremos reformar, porque la vamos a dividir, porque todos los multilaterales están de acuerdo con la reforma. Es que los multilaterales no conocen la idiosincrasia nuestra interna. Este es un tema ya interno nuestro que tenemos que resolver los hondureños y lo tienen que resolver en el Congreso estas 3 fuerzas políticas. Porque ocupamos estabilidad, ocupamos seguridad energética, ocupamos un plan de largo plazo. No podemos venir que el gobierno anterior hizo una reforma que llamó 46-2022, este gobierno ya está con otra reforma. ¿Qué va a pasar dentro de 3 años y medio? Que venga un nuevo gobierno, una nueva reforma. Ay, por favor, yo le pido a los políticos, pónganse de acuerdo, agarremos un debate de conciliación de ideas. Porque aprobar una ley solo con 65 votos nos deja una ley débil. Ahora, si esta reforma se pudiera hacer inclusiva y se aprobara con los 128 diputados, pero cada quien con un componente social, con un componente de mercado, toma tiempo, pero vale la pena tomarse el tiempo para que realmente tengamos una reforma que sea congruente a los 3 partidos mayoritarios y que se comprometan a dar estabilidad y que se comprometan a despolitizarla. Muy bien. Ingeniero Eric Tejada, ya estamos finalizando, estamos en la recta final de su participación. El Partido Liberal ha hecho 10 solicitudes y todo parece indicar que la aprobación o no de esta reforma depende en gran manera de la bancada del Partido Liberal, que suma 41 a estos 90 votos que en conjunto suman con el Partido Nacional. Dicen, punto número 1, garantía expresa de no privatización. Número 2, cláusula, la modernización no es vía de transferencia. Número 3, opinión técnica previa de la CDPC sobre competencia. Número 4, transparencia, auditorías y rendición de cuentas. Número 5, régimen de compras con libre competencia. Número 6, explicar el mecanismo de reducción tarifaria. Yo me pregunto, ¿se podrá? Número 7, protección del usuario y los hogares de bajos ingresos. Número 8, respeto a los derechos laborales adquiridos. Número 9, plan integral de saneamiento financiero. Número 10, salvaguardas del comité de conducción. ¿Cómo valora usted, ingeniero Eric Tejada, como es gerente de la ANE, el posicionamiento del Partido Liberal de Honduras en razón de que si el Partido Nacional obtiene el apoyo de la bancada del Partido Liberal, esa reforma se va a aprobar? Y lo otro, ¿cuándo vamos a conocer públicamente los puntos planteados sobre la mesa del Partido Libertad y Refundación? Porque de lo que hemos conocido es que dicen no a la privatización, pero ¿cuál es esa propuesta? Ingeniero Eric Tejada. Mire, con respecto a los puntos del Partido Liberal, hay que reconocer que hay unos puntos que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reducción de tarifa. Eso la nueva ley no lo puede garantizar. De hecho, si usted analiza, se viene trabajando con acompañamiento. Nosotros trabajamos con el Fondo Monetario Internacional una nueva versión del pliego tarifario, porque el que está es provisional. Esa implementación del nuevo pliego tarifario, que incluye todas las inversiones que nosotros hicimos, que rondaron los 21.000 millones de lempiras, va a incrementar algo que se llama el valor agregado de transmisión y también incrementa el valor agregado de distribución. Todas estos incrementos en estos valores, más la creciente demanda,
y la política del nuevo gobierno de no subsidiar van a provocar incrementos tarifarios cada 3 meses. Lo más probable es que en lo que restan de los ajustes tarifarios cada 3 meses, el 90% de esos ajustes vayan al alza. Entonces, ¿por qué? Porque hubo un desacoplamiento entre lo técnico y lo político entre el 2014 y el 2022, y ese desfase, al final, quien lo va a terminar pagando va a ser la gente, ¿no? Es por eso que el gobierno, a mi juicio, debería tomar una medida de sostener los subsidios a la tarifa para estabilizarla, y tiene un impacto también en la competitividad del país. Actualmente, el costo del kilowatt hora en sector residencial es mayor el de Guatemala que el de Honduras. Y acá se alaba mucho el modelo de Guatemala, pero eso es una realidad, ¿no? Y también el costo del kilowatt hora a nivel comercial. Si Honduras sostiene esta inercia de incrementos a la tarifa, va a superar a Guatemala y va a volver a ser el país de Centroamérica con los precios más elevados. Otro tema que me parece interesante de esa propuesta es el saneamiento financiero. Ese es un punto clave. Debe de haber un plan de qué se va a hacer con esa inmensa deuda y con el servicio de esa deuda, que son los intereses. Usted, mire, visualice esto. En el 2025, la ENE pagó 7.290 millones de lempiras por intereses de servicio de deuda. Si usted al estado financiero le pone cero a ese renglón, la ENE hubiese tenido 786 millones de lempiras de superávit. O sea, es un problema gravísimo el tema de estar pagando año con año esos intereses. Nuestra postura básicamente es que no es necesaria la reforma. Se puede hacer una separación técnica, administrativa y financiera en unidades de costos sin necesidad de convertirlas en sociedades mercantiles. No estamos de acuerdo en que se rijan bajo el Código del Comercio. Se puede hacer un reglamento especial para compras para la ENE, y fundamentalmente hay que atacar los problemas importantes, que son el tema de altos costos de generación, de pérdidas de la deuda y las inversiones en la red. Tampoco hay claridad sobre cómo van a hacer esas inversiones y quién va a hacer esas inversiones. Este borrador, así como está, lo que produce son 4 cascarones del ENE, y se van a incorporar agentes transmisores y agentes distribuidores que le van a quitar clientes al ENE. Yo ya le he hecho, creo que en X, una pregunta pública a Peña Pantin y al señor Corrales, que son los que andan liderando este tema de la contrarreforma. ¿Qué va a suceder cuando ingresen nuevos agentes privados de distribución? La ENE tiene actualmente 2.175.000 abonados. Si estos agentes le quitan el 50%, la ENE factura alrededor de 44.000 millones de lempiras al año. Serían 22.000 millones de lempiras lo que facturaría la subsidiaria pequeña ENE Distribución. ¿Cómo le van a pagar a los generadores si la factura de energía es más elevada? Por un lado, ¿no? Y dos, ¿cómo van a pagar deuda si los flujos también van a ser más negativos al tener menos abonados la ENE? Entonces, no hay, a mi juicio, una visualización clara de los impactos de la reforma, y se quiere meter a matacaballo cuando hay que pasar, a mi juicio, un periodo de transición que reduzca pérdidas y que estabilice el tema de deuda para que se pueda entrar en esta dinámica de liberalización del mercado. Nosotros no estamos en contra de esto. Nosotros estamos claros que, como bien mencionó Samuel, el mercado ha crecido y que es importante fomentar los autoproductores, los consumidores calificados, que se puedan comprar energía entre ellos y que entren algunos más actores. Eso no hay ningún problema. El tema es que la contrarreforma, así como está, prácticamente destruye y aniquila al ENE, y ese me parece el extremo que es negativo. Ingeniero Tejada, pero ¿qué intuye usted cuando dice yo planteo esta pregunta para que me digan qué va a pasar? Si estas subsidiarias le quitan
clientes claves a la ANE. Sí, es que eso, yo pienso, no los he escuchado públicamente referirse al tema, no sé si lo tienen visualizado, porque ese es un tema importante. Los flujos del ENE se van a ver reducidos, y está el tema del pago de deuda y los contratos que el ENE tiene compromiso ya, más el mercado de oportunidad. Por eso le decía, y bien lo mencionó el ingeniero Lario, la ley por sí sola no resuelve los problemas. La disminución, o sea, lo fundamental ahora es, que eso lo plantea el Partido Liberal, ver cómo se va a hacer ese saneamiento financiero y de qué manera va a haber una transición para que puedan ingresar otros entes. Así como está la ley y que la quieran implementar de la noche a la mañana, lo que va a concluir es una catástrofe para el ENE, que va a haber reducido en 50% sus clientes y su flujo de caja, no va a poder pagar sus obligaciones, más todavía, o sea, va a incrementar su déficit operativo, y además no va a poder ni siquiera hacerle frente a los intereses, al servicio de deuda. Entonces, esos temas son importantes. Muy bien, ingeniero Larios. Estoy totalmente de acuerdo, y yo quisiera proponer que todos esos insumos fueran suministrados de manera oficial. O sea, ¿por qué no hay una vocería de los partidos políticos hacia esa comisión que está revisando en este momento la ley, para poner los puntos sobre las IES y que esto se convierta de verdad en una solución para Honduras? Decía doctor Estrada, Eric, ¿sí?, que el tema de cambio de gerentes cada 4 años. Eso es cierto, pero se supone que al tener una empresa bajo el marco mercantil, puede haber una continuidad con especialización. Resolvemos un problema, pongámoslo como parte de la ley, una aportación. ¿Cómo se va a manejar a los nuevos entrantes? Que se defina cómo se va a hacer. ¿Cómo se va a manejar la deuda y distribuir la deuda que se tiene con los generadores? Que se defina también cuál va a ser la deuda. Que se haga la planificación de cómo se van a generar las nuevas centrales hidroeléctricas, o cómo se va a repotenciar las que existen, que ahí hay unos 60 megawatts que se pueden recuperar. Entonces, yo creo que el plan es integral. Este es el momento en que cada uno de los entes o personas que tienen un decir realmente se convoquen a obligar a que este ejercicio sea exitoso para Honduras. Y ahí van muchos de los conceptos que dice Eric. Yo estoy de acuerdo con él, muchísimos. El que hay unos problemas que no se están viendo, estoy de acuerdo con él. Lo que yo quisiera quitar de la mesa es la defensa o el ataque a lo que ha venido ocurriendo, porque eso no resuelve problemas. Lo que yo quiero ver es qué problemas ocurrieron y cómo se van a manejar en la nueva configuración. Vamos a suponer que no lo podemos evitar. No es lo mismo privatizar a la ANE que hacer que la ANE trabaje sobre el marco que ya no sea el del gobierno, la ley de contratación del Estado, para un marco mercantil. Pero ese marco mercantil está siendo controlado por la ANE, que es dueño de todo. Entonces, son los accionarios únicos. ¿Qué restricciones le vamos a poner a la ANE con respecto a cada uno de estos activos que va a tener en su haber? Hay que reglamentar para que esto funcione, para que estas instituciones funcionen en el largo plazo, sostenidamente, por meritocracia. Castigar la corrupción, revisar los contratos lesivos, hacer un análisis completo, y eso necesitamos que esté Eric hablando con la comisión y que públicamente diga cuáles son sus preocupaciones y que deben ser implementadas en la ley. Yo estoy seguro que ahí está el CIMEC también, el Colegio de Ingenieros Electricistas, que van a tener un decir al respecto, y lo que puedan decir los empresarios que han estado impulsando ese tipo de proyectos. Es el momento de hacer propuestas concretas para que esto sea un éxito. Entonces van a decir, no, pero es que entonces va a quedar bien Nasri Asfura. No, hombre, va a quedar bien Honduras. Tenemos que sacar adelante al país, y esto puede ser también un punto político para el futuro. Yo contribuí y nosotros fuimos al Congreso, señores del Libre, y presentamos esto porque conocemos la ANE desde adentro.
Y aquí están las soluciones y estamos diciendo esto por esto, aquí deberían entrar estas centrales hidroeléctricas, esta licitación tienen que impulsarla como parte de los acuerdos de la transición, de la transmisión. ¿Por qué no obligamos al gobierno y al Congreso a que hagan un buen trabajo? Porque si no nos vamos a desgastar otra vez en lo mismo de siempre, en que vos sos feo, vos sos tonto y yo no... O sea, trabajemos y luego utilicemos eso como parte de un capital político que nos va a servir para ir a unas elecciones, que ya vamos a hablar de ellas. Entonces, mi petición es, este es un problema completamente de corrupción, es un problema de una captura de políticos, de órganos que son eminentemente técnicos. Y hemos tenido suerte de tener algunos gerentes que son mejores que otros, pero hoy es el momento de que esto termine y pongamos a nuestro país en el sector energético en un nuevo camino. Hay deuda, hay empleos, empleados, hay carga masa laboral, hay compromisos con contratos que son lesivos, otros que no lo son, está la interconexión con la red regional, está la compra en los mercados spot o de oportunidad. Todos esos elementos tienen que quedar claros cómo se van a integrar en un solo plan del cual las reformas al sector energético es un componente, pero necesitamos ver todos los componentes para saber en cuánto tiempo Honduras va a tener independencia energética. Muy bien, estoy ya en la recta final. Samuel, así en 3 minutos, ¿cuál es la lógica que deberían de seguir los diputados en el Congreso Nacional cuando retomen la discusión ya en su tercer debate de esta reforma a la ley del sector energético del país? Bien, yo coincido con don Julio con respecto al tema de que hay que transparentar lo que se está haciendo. No creo que en una sola reforma se vaya a resolver todo el problema. Ya estamos en el segundo debate, es poco lo que hace falta, pero sí es importante que se sume a la discusión el Partido Libertad y Refundación. Totalmente de acuerdo. No solamente como oposición, sino que también como constructivamente. Es un llamado histórico a querer realmente resolver el problema. Porque solo decir no participo y me llamo a no opinar, eso también nos está dejando un mal mensaje. Si queremos realmente resolver esto, y hoy lo podemos ver aquí, está don Eric, que es del Partido Libertad y Refundación, está don Julio, que es del Partido Liberal, uno como técnico. Al final yo tengo que trabajar con el partido que esté en el país, porque las reglas del juego, las que tienen que regir es que nos permitan competir de manera transparente y alejar ese fenómeno de la corrupción, porque eso realmente sacar ventaja o que una tecnología térmica, una tecnología renovable, al final el pueblo hondureño lo que quiere es energía de calidad que esté disponible cuando se necesita y a un precio competitivo. Hay que poner el foco, Eric, y a todos los participantes en el cliente. Hoy por hoy no se ha trabajado en el factor del cliente. Lo olvidamos. Tenemos que darle vuelta al esquema y partamos de lo que el cliente necesita. El cliente es el usuario residencial. El cliente es el hondureño que está en Puerto Lempira, La Moquita, el que está en Guanaja, el que está en Utila, el que está en Roatán. El cliente hoy es el que se está todavía alumbrando con leña. O sea, ya dejémonos de posiciones mezquinas y pongámonos ya en una posición patriótica como país. Ya es necesario que los tres partidos mayoritarios maduren y podamos tener un consenso real como país de poderle dar transparencia a esto y hacer un pacto por 20 años. No vamos a salir del subdesarrollo si seguimos con postura que cada 4 años estamos deshaciendo lo que el gobierno anterior hizo. Seamos maduros. Lo que funciona, dejémoslo, no lo toquemos. Lo que está arruinado, lo que no sirve, en eso enfoquémonos. Y en esta ley lo que se debe priorizar es una ENE como está ahorita, con una ley de contratación del Estado, con alta politización, con esa que se ha llevado cautivo puestos claves técnicos. No vamos a poder resolver ni con la reforma, ni sin la reforma, ni con la reforma anterior. El cáncer ahí está, no lo está curando. Y ese es un pacto político que hay que hacer. Y sobre todo, esto avanza. Esto no podemos dejarlo de demorar mucho tiempo. Tenemos que tomar decisiones. Y no solamente una vez vamos a ir al bate a hablar de reformas. Tenemos que hacerlo constantemente. La ley del Código Civil, del Código Penal, tiene que contemplar
el hurto de energía como un delito, porque ya está la ley administrativa que penaliza al usuario, el que tiene la clave, pero no estamos penalizando al que promueve el delito. Esa cuadrilla que anda adulterando los medidores, a ese hay que capturarlo y meterlo preso. Porque es esa cuadrilla que anda adulterando medidores, ese sí está cometiendo un delito. Porque él no tiene la clave a su favor. El que tiene la clave se le va a poner una penalidad por hurto de energía y se le va a cargar todo lo que no ha pagado y va a pagar administrativamente. Pero esa cuadrilla que se prestó a adulterar ese medidor y que se pudo agarrar infraganti, que pudimos tener pruebas con un fiscal y lo vamos a meter preso, necesitamos mandar ese mensaje. Todavía vivimos en una era donde la mayor impunidad está en el sector de energía. Se están volviendo ricos los que están robando energía. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Samuel Rodríguez. En 3 minutos, ingeniero Eric Tejada, ¿qué hacer para rescatar la estatal eléctrica desde la óptica de un gerente? Porque algo hay que hacer para fortalecer esta empresa que es del Estado. Ingeniero Eric Tejada. Sí, mire, como mencioné al inicio, más allá de estar enfrascados en el debate de modelo y de la ley, es importante ponerse manos a la obra. Uno, con el tema de reducción de pérdidas. Deben de tomarse decisiones ya cada día que pasa y se tienen parado los esfuerzos en reducción de pérdidas, eso incrementa. Nosotros cerramos en febrero del 2026 con 33.39% de pérdidas en distribución y ya han subido a junio, es probable que ya estén rebasando el 34%. Entonces hay que atacar ese problema. 2, el tema de la deuda. Nosotros concertamos un apoyo técnico con el BID para hacer un estudio del reperfilamiento de esa deuda. No se pudo reperfilar en nuestra época porque las tasas de la Reserva Federal y la TPM estaban muy elevadas, pero hay que hacer algo con esa deuda. Ahí mi sugerencia es que el presidente, de presidente a presidente, probablemente con Estados Unidos que tienen buena relación, que le diga, présteme esos $4,000 millones de la deuda, deme 5 años de gracia para no pagar esos 7,000 millones de lempiras de intereses mientras se reducen las pérdidas. Y de esa forma va a ser un apoyo increíble a los estados financieros del ENE y el flujo de caja. Sin esos 7,000 millones de lempiras, reduciendo 6 puntos más de pérdidas en 2 o 3 años, puede llegar el ENE a números negros. Y los otros son las inversiones. Nosotros estamos de acuerdo en que hay inversión privada, obviamente. Deben de transparentarse los mecanismos, cómo hacer esa inversión y que también haya, eso no es problema, pero no es necesario darle todo al sector privado y aniquilar al ENE para que esto suceda. Ya hay un plan de expansión indicativo en generación y hay un plan de expansión de la red de transmisión. Esta nueva ley dice que no es necesario respetar los planes de expansión. Entonces eso también es un problema porque fomenta la promiscuidad política. Ese sería mi conclusión, Eric. Básicamente que se ataquen los problemas desde ya con un plan definido y con acciones claras en los próximos 3 años y medio. Muy bien, muchas gracias al ingeniero Eric Tejada, gerente de la ENE. ¿Qué le ha parecido, ingeniero? A mí me Gales? parece interesante, Eric. Yo le pediría que hiciera un documento formal donde, claro, no está de acuerdo con el modelo de privatización y si no se puede evitar de cualquier manera, en cualquier escenario, se necesitan tomar las medidas financieras de expansión, de protección, de blindaje. Entonces, por favor, contribuyan. Ustedes son personas calificadas para que su voz sea escuchada dentro del Congreso Nacional y hacen una labor que como partido político les corresponde, porque a todos nos corresponde sacar adelante a Honduras. Yo puedo ver el modelo financiero, el modelo general, el modelo de crecimiento, los elementos que intervienen, qué es lo que tiene que tener la ley, pero los elementos técnicos precisos que han mencionado sus 2 invitados, me parece que deben ser presentados al Congreso de manera formal e empezar a incidir en ese esfuerzo de recuperar la energía, nuestro patrimonio energético, sin que vuelva a caer en manos de lo mismo. Hay que blindar, y yo creo que
con estos insumos que se han dado aquí, Eric, se tiene muy buena perspectiva, muy buena esperanza de que esto pueda, digamos, concretarse en algo que realmente funcione. Muy bien, muchas gracias a Samuel Rodríguez hasta San Pedro Sula y a Eric Tejada hasta el extranjero por haberse conectado con nosotros vía Zoom acá en LTV, el canal de La Tribuna. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, lo que ha pasado este día en la segunda vuelta electoral de Colombia. Ya volvemos.